Con un invitado más que especial para nosotros. Estoy en compañía del doctor Carlos Miguel Goiburu Vera. Él es asesor jurídico de la Asociación Rural del Paraguay, porque tenemos un tema muy importante para tocar con él, pero primero lo voy a saludar. Doctor, bienvenido, ¿cómo estás? Un gusto recibirte. Un placer, distinguida Kate, verte personalmente es muy importante, aparte de que sos muy conocida en el ámbito. Gracias, doctor. Bueno, un tema más que importante, el que nos reúne el día de hoy aquí con relación a un cobro, digámosle, no sé si la palabra correcta sería ilegal. Vos sos el abogado acá, me vas a saber decir si es una palabra correcta de usar o no. Este cobro de una patente a los productores, esta imposición principalmente por parte de algunos municipios de nuestro país. Sí, es correcto decir ilegal. Nosotros justamente lo vas a leer en el comunicado de la ARP, lo llamamos ilegal. Es producto de una falacia, ¿qué es falacia? Es una interpretación errónea que parece verdad o parece media verdad, pero que es falsa. Y en base a eso, desde el 2009, los municipios, tratando de recaudar y recaudar y recaudar, interpretaron a través de la OPACI, con un dictamen que quitaron del abogado de ese lugar, algunas municipalidades como la Fuerte Olimpo, Mariscal Estigarribia, Villa Ayes, se apropiaron del concepto de que tendrían que cobrar una patente X que no existe en la ley a las sociedades ganaderas, a las sociedades agropecuarias. Y es totalmente ilegal, como dijiste. Yo más diría que es inconstitucional. ¿Y por qué es inconstitucional? Primero porque crear un nuevo tributo como ellos crearon por una interpretación extensiva que no dice la ley, viola el principio de la supremacía de la Constitución, se atribuyen poderes del legislador, o sea, es un conflicto de poder, invaden otras áreas. También es una doble imposición, decimos, porque al crear un nuevo impuesto, una patente, a las sociedades comerciales que tienen sus propiedades, por el cual ya pagan el impuesto inmobiliario, se produce la doble imposición sobre el mismo hecho generador, lo cual prohíbe el artículo 179 de la Constitución Nacional. Es una aberración jurídica eso. Y se está cobrando y están dañando a la imagen del país. Porque, ¿sabes, distinguida Katy, de que en el Paraguay existen muchos ganaderos que vienen, argentinos, uruguayos, americanos, brasileños que están trabajando en el Chaco? Y ellos no quieren tener conflicto con el Estado paraguayo. Esa es la realidad. Los paraguayos a veces nos defendemos más y peleamos y pedimos justificación, pero ellos quieren pagar y tranquilizarse, pero aumenta el costo de la producción y va aumentando el costo de la producción. ¿Bajo qué alegatos o bajo qué argumentos, doctor, se da esta imposición, se da esta determinación de implementar este cobro de patente a los productores? ¿Cuál es la excusa? Bueno, te explico un poco para entender algo que la gente no tiene bien claro. ¿Qué es un municipio? Un municipio es la comisión vecinal, es un grupo de vecinos y tiene dos áreas, el área urbana y el área rural. En el área urbana, el intendente, los concejales tienen un poder que les da el legislador, que les da la ley, pero en el área rural su poder es más limitado. ¿Y sobre qué pueden cobrar? Cobran el impuesto inmobiliario. En todo el distrito de Boquerón, Mariscal, todos nos cobra, Villa Haya, todos pagamos el impuesto inmobiliario. Sobre esa misma propiedad, ellos crean esa patente, que dicen que las patentes solamente se cobran en el ámbito urbano, donde te prestan apoyo a la salubridad, limpieza, agua, etc. Pero a los ganaderos, nada que ver, estamos muy lejos de que el municipio aporte algo. Por eso es que creemos que esto es una falacia, un error grande lo que está ocurriendo, y si no se subsana eso, se va a extender a todos los ganaderos chicos, grandes, pequeños, agricultores, porque los políticos avanzan, esa es la realidad. Avanzan y avanzan, le das un espacio y buscan cómo quitar dinero al productor. ¿Cuál es el costo de esta patente, doctor? Y también, ¿en base a qué? ¿En base a la cantidad de cabezas de ganado? ¿En base a qué es el cobro? Muy interesante tu pregunta, porque de ahí viene la doble imposición. De que ellos te piden el balance. Sobre ese balance no sabemos qué.
cada municipalidad la interpreta como quiera. Si tenés un balance de 5.000 millones, 10.000, tú ahí te obligan un tanto por ciento y te pasan a pagar. Y te dicen, bueno, ustedes tienen que pagar 500 millones, 300 millones, como le calculan ellos, y cuando vos protestás y ves que no le vas a pagar, te dicen, mira, vení, vamos a arreglar por 70, vamos a llegar por 100 millones, vamos a arreglar por... No, es que es algo totalmente ilegal lo que está ocurriendo. Así como dijiste, es totalmente ilegal. Y es doloroso que ocurra en nuestro país porque eso es parte de la destrucción de un Estado, de la República. Se destruye cuando los políticos avanzan en lugares que no tienen que tocar. Con este cobro, doctor, que estás mencionando, hablamos de una violación a la propiedad privada y de repente también como una violación o una imposición sobre lo que hace a la libre competencia. Así es que también toca ese tema. Muy interesante tu pregunta porque la propiedad privada es la plata que tenés en el bolsillo, es la plata que tenés guardada en el banco, es la plata con que tenés que pagar todos tus costos al personal, a la gente, la comida, todo eso. Y sí, te tocan, es la violación a la propiedad privada. También viola ese principio. Yo diría que viola el principio de la libre competencia también, ¿verdad? Porque sabemos que la libre empresa tiene que trabajar en una economía de mercado libre, igual para todos. Ahora estamos con que algunos ganaderos, y vamos a denunciar también eso a la CONACOM probablemente, algunos ganaderos tienen que pagar tanto y otros menos. O sea, es un sobrecosto elevadísimo, ilegal, inconstitucional, que tiene el productor ganadero. Y que lo peor es que se va a ir extendiendo a todo. Así como hoy le aplican al ganadero, le van a aplicar al agricultor, le van a aplicar a todos los ciudadanos. No podemos dejar avanzar ningún poder fuera de lo establecido en la Constitución y en las normativas legales. Actualmente, si hablamos también de municipios que están ya cobrando esta patente, ¿de cuántos estamos hablando, doctor? Hasta este momento, por lo que las denuncias que tenemos en la Asociación Rural del Paraguay se limitan a Mariscal Estigarribia, la que tiene una ordenanza número 3/2020, sobre el cual ya tenemos un dictamen de la Fiscalía General de Estado donde recomienda a la Corte que declare la inconstitucionalidad de esa ordenanza. Eso es muy importante. Y también está el municipio de Villa Halle, que ya inició demandas a varios productores sobre ese tema. Y Puerto Limpo también creo que está en ese tema. Pilar también. Y nos avisaron de que de Paraguay también podría ser. Y esto es muy delicado. Lo que ocurre para nosotros es grave. Doctor, el 16 de septiembre pasado nosotros de hecho habíamos también compartido acá en el canal de la producción, y yo sé que del otro lado tienen también el comunicado que había emitido la Asociación Rural del Paraguay rechazando esta implementación, esta determinación. Además del comunicado, doctor, ¿qué otras acciones o medidas se han tomado como Asociación Rural del Paraguay para acompañar también lo que hace al productor y bueno, tratar de frenar? Además de esta pregunta, también te consulto conjuntamente, ¿qué se puede hacer para frenar? ¿Se puede frenar, se puede revertir esta determinación o no? Lo primero es, contestando la primera parte, sí, la rural en varias partes se está moviendo, desde hace varios años viene recomendando el no pago, que como es un derecho de cada uno pagar o no pagar, sentarse en ese delito, que es el delito de exacción, que es lo que están haciendo algunos municipios cobrando fuera del marco de lo que le corresponde. Algunos lo pagan y otros pelean, esa es la realidad. Y los dictámenes que tenemos en la Comisión de Asuntos Legales siempre fueron suministrados a los productores que se acercan en ese tema, y también hay un protocolo elaborado por la gerencia muy interesante donde se hace una recomendación a todos los productores las líneas que deben seguir para defenderse con eficiencia en el tema, ¿verdad? Hablamos, doctor, de un cobro que es mensual o que es anual. Es anual o semestral, no está en la ley, así que está al libre juego de cómo cree el intendente y los concejales. Y yo recomendaría a los intendentes y concejales que dejen de utilizar eso, porque es un delito y en un momento dado van a ser denunciados. Hay una denuncia ante la Fiscalía General de Estado ya en el caso del intendente de Pilar sobre ese tema.
Y hay supuestamente algunos ganaderos que ya van a empezar a denunciar en lo penal eso. El cobro ilegal o este impuesto, doctor, está denominado patente comercial a sociedades ganaderas y o a la producción, exactamente. Sí, así lo estamos llamando y así se está tratando. En la ley no existe nada de eso, pero ellos crearon eso. Y es llamativo como, es lo que yo siempre digo, el Estado en esta vida, la vida, el derecho para mí, hace mucho lo tenemos, es una lucha. Y cada abogado debe ser un guerrero para defender lo que establece la Constitución, lo que dice la ley, ¿verdad? Y nosotros en ese tema ya tuvimos, la ARP tiene problemas permanentes en ese tema. Tuvimos, hay de recordar, distinguida Katy, el tema del impuesto inmobiliario, que también es una interpretación equivocada, errada, como querían, de catastro, le pasaron al ministro de Hacienda, el ministro de Hacienda le pasó el proyecto de decreto al presidente de la República Marítima y al final tuvo que revocar, la ilegalidad era evidente. Y lo mismo nos pasó con esta ministra, con el sueldo mínimo, que también avanzando, queriendo quedar bien con el pueblo, violan las normas, pero no es bueno eso. Contra eso es que la rural siempre trata de que se cumpla lo que se tiene que cumplir, que se pague lo que se tiene que cumplir conforme a la ley y a la Constitución, ¿verdad? Al tratarse, doctor, de una ley que no existe, como bien mencionás, ¿qué pasa si yo como productora me niego a pagar esa patente? ¿Qué podría pasar o qué facultad tiene también el municipio contra mi establecimiento, contra el inmueble que yo poseo también? ¿Qué repercusiones podría yo tener? Normalmente el municipio te envía una carta diciéndote que estás debiendo desde, como ellos crearon eso en el 2010 más o menos, te dice que debes del 2015 tantos millones, vos te acercás. Tuve casos así, ¿verdad? Te acercás y te dicen, vamos a arreglar este tema, decirle, vamos a solucionar este tema, te bajamos a la mitad, no, bueno, que pague el 30%. El que quiere ahí pagar y quedarse supuestamente tranquilo, lo hace, pero ellos vuelven a reclamarte, no es que una vez, permanentemente. Reconocer una vez y es grave, eso está reconociendo un supuesto intento que no existe. Y la defensa que es defenderse, interponer las excepciones, la defensa que establezca la ley, y nosotros directamente recomendamos plantear la inconstitucionalidad contra el reclamo, ¿verdad? Porque creemos que es la Corte la que en un momento dado debe solucionar el tema. ¿En qué estado está actualmente? ¿Ya está en la cancha de la Corte? Hay algunos, linda pregunta, Katy, hay algunos casos que sabemos que ya están a consideración de la sala penal de la Corte. ¿Qué se puede esperar ahora, doctor? ¿O qué más se puede hacer, principalmente para aquellos productores que ya recibieron ese mensaje de que tienen que pagar? Nosotros recomendamos, te vuelvo a repetir, que no paguen, porque eso es lo correcto para la ley. No se puede caminar en libertad y que se respeten nuestros derechos si no peleamos. La vida es una guerra permanente. No podemos ser que lo que quiera en el mundo uno tenga que bajarse los pantalones. No, hay que luchar, hay que pelear. Y eso es lo que recomendamos a todos los productores. Y en ese instructivo que está a mano, justamente le decimos eso, que piensen bien lo que van a hacer. Se asesoren como corresponden y que empiecen en pelear, en plantear las defensas que establece la ley. Lleva sus años y a veces es delicado, pero también hay que defenderse para tener éxito en la vida. Si hablamos de perjuicio, doctor, hablamos de un sector que va a estar más golpeado que el otro, el productor mayor, más grande, va a ser más afectado, o aquellos medianos y pequeños. En realidad que para mí esto es, en mi opinión, esto está comenzando. Hace unos cuantos años, 4 o 5 años está comenzando. Y de lo que escuché de uno de los abogados, que no, esto primero contra la sociedad, después ya vamos a ir contra todos los productores. Por eso es que es gravísimo el tema, no es solamente contra los grandes, los pequeños, va a afectar a todos, a cualquier ciudadano al final, al que tenga cabra, oveja, 100 animales, 50 animales, 20, a todos. ¿Por qué? Porque es un impuesto que ellos quieren imponer. La producción no está pasando por un buen momento, doctor. Sabemos que hay muchos sectores complicados a causa de la sequía, los precios, que eso creo que a nivel país todos los productores coinciden que no son los precios justos. Hablamos de un sobrecosto importante
que viene a sumarse entonces dentro de todos estos problemas que ya enfrenta el productor. Sí, interesante tu óptica. La ganadería trabaja con la naturaleza, esa es la realidad, y le tenemos a los incendios, la sequía, la presión del bajo costo, que a veces no salva ni el que tiene 10 terneros, 20 terneros, a ese es al que más se le perjudica. El grande siempre tiene la forma de navegar con más alegría, digamos, o solvencia. Su solvencia le permite manejarse otro modo, pero los que tienen, yo estoy acá en el Bajo Chaco, los ganaderos que tienen 10, 20, 30, 5 animales que llevan para vender acá a la feria, con el bajo costo que le pagan, es lamentable, es doloroso, porque cuesta mucho. A veces uno tiene que trabajar 2, 3, 4 años para tener un ternero. Y el mercado está difícil. Más que a mí me duele como paraguayo, los frigoríficos, el precio bajo que están pagando, ¿verdad? Y en varias entrevistas, visto que como Mario Marmelli te lo ha dicho varias veces, es lamentable esto que está ocurriendo, porque a veces se vende bien nuestra carne. Nuestra carne se vende, casi de 100 kilos que se produce, o de 1000 kilos que se produce, 700 se venden afuera. Pero cada vez la gente se retrae más a la producción, invierte menos en su campo. Tenemos miedo a quitar créditos grandes. Tenemos miedo a eso porque si vos presentás unos buenos productos tampoco te pagan bien. No estamos pasando por el mejor momento. Esa es la realidad, Katiuska. Teniendo en cuenta la zona del país también en la que te encontrás, doctor, ¿cómo ves y cómo sentís también esta movilización de ganado que ha habido a causa de la sequía principalmente? Sabemos que muchos muchos animales en general fueron a frigoríficos sin terminar, y esto también, bueno, obligó a un menor costo dentro de lo que hace a la venta a frigoríficos. Sí, eso es cierto. Pues muchas veces puede afectar, circunstancias especiales a veces afectan al valor. El traslado de los animales a otros lugares, algunos pueden trasladar 500, 200, 500 animales a otros lugares, pero tampoco la gente, el problema que escucha la gente, consigue en terrenos cerca, con pastura y agua para poder llevar sus animales. Sí, ese es otro problema que estamos teniendo. La ganadería es un trabajo muy, muy difícil. Y es de la gente que tiene poder económico y es de la gente de bajo nivel. Yo diría que la ganadería es el único trabajo, o es un trabajo que desde la guerra del 70 y del Chaco lo siente el paraguayo. A mi criterio, el paraguayo es más ganadero que agricultor. Quien más, quien menos tiene una oveja, tiene cabras, tiene una vaquita. Eso le da para vivir, para solventar, y esa es su vida. Y el abigeato está invadiendo hasta eso, ¿verdad? La gente por poco no mete en su pieza a los animales lo más humildes para proteger, ¿verdad? Sí. He escuchado un informe de que supuestamente en este momento, ¿verdad?, la seguridad está mejor en muchos aspectos, en robo de autos, en secuestro, en esto, aquello. Pero ¿en qué delito aumentó la inseguridad? En el abigeato. Y esto es cierto. El abigeato aumentó. Hay toda una claque grande en cada área del país. No son la gente pobre los que roban. Roban en cantidades. Se organizan en grupo. Esa es la realidad. Ese es uno de los delitos que creo que si es que el Estado no toma en serio para luchar contra este delito que está aumentando, no es que bajó. Este es el comentario que tenemos en la Asociación Rural en este momento. Doctor, además, aprovecho para hacerte esta consulta. Además del cobro de esta patente del que hablamos el día de hoy, ¿hay otro tema también judicialmente hablando que está preocupando a los productores ahora mismo, o que por lo menos es tema de debate también desde la rural? Sí, ese es un tema que me gustaría, me gusta la pregunta, te lo voy a decir los antecedentes, y es el tema del poder dominante que tienen los frigoríficos. Y este caso está ante el Tribunal de Cuentas
en litigio. Nosotros estamos, CONACON quitó ya después una denuncia hace 6, 7 años de la ARP de que el precio estaba bajísimo, de que los Minerva, el grupo Athena Food querían seguir comprando frigoríficos. Ellos ya tienen más del 40% del mercado y querían seguir comprando otro. CONACON quitó una resolución que le denegó, eso fue al Tribunal de Cuentas y allí intervino la Asociación Rural. Está interviniendo la Asociación Rural del Paraguay apoyando la decisión del Estado, apoyando la decisión de CONACON que los frigoríficos no pueden seguir teniendo más poder dominante, más frigoríficos. A pesar de que ahora alquilan y todo, en otra forma siguen teniendo poder. Pero entre dos frigoríficos tienen, creo que más del 60%, 70-80% del poder del mercado tienen ellos, ¿verdad? Y después están los frigoríficos más pequeños, ¿verdad? Pero no hay equilibrio en el poder de ellos. Y 2 o 3 frigoríficos son los que marcan las pautas. Ese es el tema. En ese tema no hay... Creo que en breve podría haber más problemas porque la gente está reclamando, está apretando el cuello a muchos ganaderos. Muchos te están dejando, están queriendo probar con la agricultura, etc. Y la ganadería es un pilar de la vida del país. Es el pilar que viene de nuestra historia. Esa es la realidad. Doctor, realmente ha sido un placer recibirte y escucharte el día de hoy aquí en Pro Ganadería. Gracias, Katy. Bueno, esperamos que no sea la última vez, seguir contando también con tu presencia para que sigas compartiendo con nosotros más información. Ok, muchísimas gracias.